Hoy quiero enseñaros un patinete eléctrico con el que he disfrutado como un niño pequeño, ya que es un patinete con el que he podido recorrer muchos kilómetros y hacer grandes rutas, pasear por la ciudad cuando he querido algo más relajado o atravesar caminos de tierra cuando he querido más diversión. Y es que este patinete es una auténtica obra de ingeniería, empezando por su diseño y acabando por las prestaciones que albergan su interior. Además que no cuesta un Bitcoin ni nada por el estilo, porque este encima lo puedes conseguir por menos de 650 euros. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque os voy a contar si merece la pena o no comprar el nuevo Segway ZT3 Pro. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! La primera vez que vi este patinete fue en su presentación oficial, en la IFA de 2024 en Berlín. Que por cierto, os dejo por aquí arriba el vídeo resumen de todo lo que vi en la feria, por si queréis pegarle un vistacillo. Allí fue donde me enamoré a primera vista de este patinete. Y es que, joder, fijaros en el diseño tan guapo que tiene. Mezcla los colores negros con los detalles en rojo deportivo y consigue llamar la atención de cualquier persona, aunque lo pongas al lado de 30 patinetes, da igual. El chasis está construido sobre una estructura tubular, algo que está muy guay, porque nos asegura que este patinete va a soportar mucho peso y nos va a durar muchos años y kilómetros, aunque lo que realmente impresiona son las ruedas de 11 pulgadas tubeless, que sin duda alguna son todo un acierto para este patinete, ya que evita que se atasquen en baches al ser tan grandes y como son de tipo off-road vamos a poder movernos cómodamente tanto por la ciudad como por la montaña y caminos de tierra. Un detalle que os tengo que contar es que cuentan con una capa de silicona que sella los pinchazos al instante, o sea que no tendremos que preocuparnos por conducir por terrenos más complicados, ya que si en algún momento pinchamos la rueda, automáticamente esta capa sellará ese pinchazo y no tendremos problema para seguir circulando con ella. La tracción que tenemos es trasera y está impulsada por un potente motor de 650 vatios nominales, que aunque parezca poco, pueden llegar hasta la escalofriante cifra de 1600 vatios de potencia pico. Además, que es capaz de ascender por cuestas con hasta un 25% de desnivel. Aquí es cuando realmente todos fliparon con este patinete, ya que en una de las rutas que organiza la gente de JM Mobility Urban en Murcia, había una pedazo de cuesta que muchos patinetes ni siquiera la pudieron subir. Y ojo que este ZT3 Pro la subió con mi peso de más de 100 kilos y con una carga a mitad de batería sin inmutarse. La velocidad máxima a la que podremos circular con este patinete es de 25 km por hora, pero ojo, que esto solo será si nuestro patinete está comprado aquí en Europa, porque por ejemplo la versión china llega hasta los 32 y la de Estados Unidos llega hasta los 40 km por hora. La verdad que me hubiese encantado probar este patinete a más de 30 km por hora, porque cuando vas conduciendo con él se nota ahí como que te quieres seguir tirando, ¿no? Como que quieres seguir corriendo, pero lo cierto es que la controladora limita la velocidad y el patinete pues a los 25 km por hora corta y se limita a funcionar a esa velocidad. En cuanto a la batería, este patinete monta una de litio de 12,7 Ah, funcionando a 46,8 voltios. El fabricante nos indica que la autonomía que podríamos recorrer teórica con un peso de 75 kilos es de 70 kilómetros en modo eco y 50 en modo sport. Pero bueno, yo vengo a contaros la verdad sobre mis pruebas y lo cierto es que utilizándolo siempre en modo sport y con mi peso de más de 100 kilos por terrenos de tierra y ciudad con muchas cuestas, me ha dado una autonomía real de 28 kilómetros y aún me sobró un 12% de batería. Obviamente, y como siempre, cuanto menor sea la carga de peso sobre el patinete, mayor autonomía y rendimiento nos dará. Por otra parte, deciros que el patinete viene muy bien preparado, ojo, y viene con su cargador rápido, que por cierto tiene un tamaño diminuto en comparación a lo bestia que es el patinete. Y lo bueno de este cargador rápido es que permite cargarlo de forma completa al 100% en tan solo 4 horas, y que según nos indica el fabricante podríamos recargar con 30 minutos de carga hasta 10 kilómetros utilizándolo en modo eco. Volviendo al patinete, otro de los puntos por los que me enamoró este modelo cuando lo vi por primera vez es por su pantalla y botones, y es que aparte de que se ve perfecta a plena luz del día y de que tiene un tamaño bastante grande, no me podéis negar que los botones nos recuerdan a los botones de la cruceta de un mando de la Play. ¡Qué guapada!
En la pantalla podremos ver los típicos marcadores del estado del patinete, conocer la velocidad actual y ver el estado de la batería representado por 10 barras. Respecto a los botones, tenemos un botón de modo para alternar entre los 4 modos de conducción y también activar el control de crucero. Dos botones para los intermitentes, un botón para encender y apagar las luces y el patinete y otro botón rojo que lo podremos personalizar mediante la aplicación. La iluminación del patinete llama también mucho la atención. La luz frontal inferior en forma de X está siempre encendida y no se puede apagar de ninguna forma, y es que esta es una luz diurna que sirve básicamente para aumentar la visibilidad del patinete en la carretera. Vamos, para que nos vean bien cuando estamos conduciendo con él, tanto de día como de noche. También tenemos la luz frontal superior que se enciende desde el botón y alumbra bastante. Una pena que esta no se pueda regular de ninguna forma y sea fija, porque molaría poder ajustar el ángulo de proyección hacia donde queremos. Pero bueno, ahí donde está no está del todo mal. Por la parte trasera tenemos la luz de freno y en los extremos de los puños la doble iluminación de los intermitentes, que por cierto se ven muy bien de día y mejor todavía por la noche. La aplicación de Segway es prácticamente obligatoria tenerla, no solo para activar el patinete la primera vez, que también, sino porque gracias a esta increíble app podremos gestionar todo el patinete y su configuración. Bloquear el patinete, configurar el botón personalizado, limitar el porcentaje de carga de la batería, establecer la configuración del KERS y muchos parámetros más que se pueden personalizar. Y si todo esto os está gustando, aún queda lo mejor por comentar, y es que este patinete tiene tecnología al más puro estilo de un coche actual, ya que tiene hasta control de tracción que lo podemos gestionar también desde la aplicación, para evitar que las ruedas patinen en superficies mojadas o resbaladizas, previniendo así caídas y optimizando incluso el consumo de la batería. En cuanto al KERS y al sistema de frenado del patinete, tengo que deciros que fue una de las cosas que más me impresionó. Bueno, a mí y a todo el mundo que ha probado este patinete, porque vaya locura. Si lo configuras desde la aplicación en su modo más alto, no va a hacer falta que frenes en ningún momento con las manetas, ya que en cuanto tú sueltas el acelerador, el freno motor te frena de inmediato, regenerando energía a la batería y evitando así que se desgasten las pastillas y los frenos, lo que al final se traduce en un ahorro tanto de batería como también de consumibles en el patinete. No, qué locura. Cabrón, no gasta pastillas de frente para nada, Qué locura, chaval, el freno, me ha dejado loco. Que por cierto, hablando de frenos, este patinete viene bien equipado, diría que es casi perfecto. Cuenta con un sistema de ABS que evita que la rueda resbale sobre el suelo al frenar y monta dos frenos mecánicos de doble pistón, uno en cada rueda, que frenan muy efectivamente y que además funcionan con discos de 120 milímetros. Y justo esto es a lo que me refería con que es casi perfecto. Lo ideal para este patinete hubiera sido montar discos de 140 milímetros, ya que hay espacio suficiente y esto ayudaría a la disipación del calor, y además no tenderían a doblarse y deformarse tan rápido como unos de 120 milímetros. Aunque por otro lado, para ser honesto, os digo que para los 25 km por hora que alcanza este patinete aquí en Europa es más que suficiente, pero para otros países que la velocidad es superior sí que podría afectar el tamaño negativamente. La suspensión en cambio está muy bien lograda, cuenta con una horquilla doble telescópica delantera, similar a la de una moto pero en pequeñito, en la que dentro tenemos unos muelles y unas válvulas de amortiguación que junto con la suspensión trasera proporcionan una conducción cómoda incluso sobre terrenos irregulares, absorbiendo vibraciones y reduciendo la fatiga en manos y muñecas. Vamos, que yo lo he probado por caminos de tierra y piedras y es una pasada la cantidad de vibraciones que estaba tragándose la suspensión, y no terminas tan reventado después de una ruta montañera. Obviamente un patinete de estas características tiene que ser resistente a todo, y este ZT3 Pro no iba a ser menos, ya que cuenta con certificación IPX5, que lo hace resistente al agua y está protegido contra el chorro a baja presión, así que es ideal para todo el año, tanto en verano como también en invierno. Para transportarlo podremos plegarlo cómodamente. Primero abrimos el gancho del mástil, abrimos el sistema de plegado y finalmente lo enganchamos mediante un clic que incorpora en la base. Es un sistema de plegado que, si bien no es el mejor del mundo porque se puede soltar una vez plegado, es rápido y práctico. Lo que no son prácticos son los 29 kilos que pesa este patinete, así que pensadlo bien dos veces si tenéis escaleras antes de comprar este modelo.
Bueno, para concluir este análisis quería comentaros dos últimas características muy novedosas que tiene este ZT3 Pro. La primera es que tiene integración directa con Apple Find Me. Vamos, que tiene un Apple AirTag dentro, por lo que si el patinete lo perdemos o incluso alguien sin querer se lo lleva, lo podremos rastrear mediante la ubicación GPS directamente con la aplicación. Y segundo, y esto es algo que a mí personalmente me ha flipado muchísimo, es que el patinete está lleno de compartimentos de expansión para poder colocarles accesorios. Fijaros en el manillar, si desmontamos esta pieza de plástico podremos colocar un soporte de móvil, o en la parte trasera que tenemos un puerto de expansión para poder instalarle un maletero, por ejemplo, o una mochila, ideal para transportar nuestras cosas. O incluso, y esto ya es la hostia, le podríamos colocar un asiento y una cesta, aunque esto bueno sería ilegal en nuestro país, pero podríamos hacerlo. De hecho ya se comercializan estos accesorios por AliExpress. ¡Qué locura! Y aquí va otro punto fuerte, y es que tenemos una infinidad de recambios disponibles del patinete en AliExpress, por lo que esto nos garantiza que si en un futuro se nos rompe algo, hasta nosotros mismos podríamos llegar a repararlo, si no queremos pasar por la garantía, que por cierto deciros que aquí en España es de 3 años. En fin, volviendo al principio del vídeo y como os decía, he disfrutado como un niño pequeño con este patinete y además tranquilo en todo momento porque sé que es un patinete que ya está certificado y que cuenta con su chapa de la DGT oficial. Así que no voy a tener ningún tipo de problemas legales ni me tengo que preocupar por ver qué hago con él en España cuando llegue el famoso 2027 y solo los patinetes homologados puedan circular. Mi patinete ya está homologado y certificado y lo podré seguir utilizando hasta que yo quiera. Por lo que no voy a deciros nada más, la decisión es vuestra, es tuya y no mía. Por mi parte, decirte que está ultra recomendado, es uno de los mejores patinetes que he probado últimamente. Estoy encantado con él y sinceramente por menos de 700 euros nos va a costar mucho encontrar algo mejor en el mercado. Espero que te haya gustado un montón este vídeo, si es así ya sabes, apóyame, déjame tu like y sobre todo déjame un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia sobre este patinete. Además te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, lo tienes en la descripción de este vídeo y suscríbete si es el caso no estás suscrito ya, porque a los 100.000 suscriptores haremos un sorteo entre todos vosotros. Os dejaré por aquí un vídeo de mi canal que quizás no hayas visto y seguramente te vaya a resultar de mucha utilidad. Y por el otro lado un botoncito para que te puedas suscribir a este gran canal. Yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.